¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Será nuestra serie definitiva? ¿Qué harán Eda y Serkan en el nuevo episodio? ¿Se enterará Eda de la enfermedad de Serkan? ¿Qué nos espera en la próxima temporada? Todos y más estarán en nuestro video pronto. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que Eda y Serkan deberían estar felices, que otros no intervengan deberían compartir nuestro video, todos deberían escuchar nuestra voz. Nos enfrentamos a la decisión final de temporada dada en un momento inesperado. Esta situación nos molestó a todos primero. Sin embargo, nos alegró saber que no hubo final después y que nuestra serie volverá con episodios más hermosos en junio. Si bien hubo una leve disminución en los ratings, tanto las ventas al exterior como el éxito en la plataforma social tomaron la decisión de continuar la serie. En la última parte, se entendió que Selin y Denise no aparecerán en poco tiempo al menos. Sin embargo, cuando la enfermedad de Serkan y luego nuestro equipo llegaron a su fin en el proceso de resolver un asesinato, el apuntar con las armas nos hizo preguntarnos qué pasará en el próximo episodio. Sin embargo, la actitud relajada de Serkan me hizo pensar que estaba planeando algo más. En el próximo episodio, todos veremos que se deshacen de ahí sin ningún problema. Por otro lado, cuando Serkan se enteró de que había un tumor en su cerebro, él y Eda prepararon una lista de cosas que hacer antes de morir. Y comenzaron esto haciendo dos cosas interesantes. El primero de ellos fue cambiar la vida de alguien. Y encontraron a una persona así que todos quedamos muy sorprendidos. La persona que encontraron fue Erdem. Lo siguiente que debían hacer era resolver un asesinato, y ellos también lo hicieron. En el nuevo episodio, Serkan quiere que solo Eda esté con él en sus días que pasan desapercibidos para nadie. Y hará todo lo que quiera lograr con él uno por uno. Y la lista aún no está completa. Pero hay una cosa que le preocupa: es un tumor en su cerebro. Podría haber dos consecuencias diferentes para esta situación. O Serkan fue diagnosticado erróneamente como resultado de la mezcla de informes. O se recuperará rápidamente como resultado de su tiempo con Eda siendo bueno para él. En ambos casos, Serkan se librará de esta enfermedad y dará un suspiro de alivio. Por otro lado, ahora estamos completamente libres del flagelo de Selin y Denise. Pero, por supuesto, Serkan es un hombre de negocios atractivo y carismático. Por eso habrá muchos que te sigan. Sin embargo, ninguno de estos podrá impedir el amor de Eda y Serkan. Como saben, la serie ha tomado un formato diferente, sobre todo porque los dos últimos episodios llegarán al final de temporada. Sin embargo, nuevos eventos nos estarán esperando nuevamente en la nueva temporada. El matrimonio de Eda y Serkan, el embarazo de Eda, el amor de Feren Ferit. Además de eventos como el surgimiento de Kemal Bey, nos esperan muchos eventos tragicómicos y momentos entretenidos. Y no olvidemos que no tendremos serie esta semana. La serie se suspendió durante una semana. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Serkan impidió que Eda fuera. Sin embargo, cuando cayó y se desmayó, Eda lo vio y corrió hacia él. Algunas pruebas se realizan cuando van juntos al hospital. Mientras se realizan las pruebas, Eda quiere esperar afuera. En ese momento, ve a Selin y va tras él. Cuando Selin va a la consulta y pregunta por Serkan, Denise recibe una llamada telefónica. A Selin: Denise, no podemos decirle que aunque el bebé sea tuyo, nuestra felicidad depende de ello. Y Eda lo escuchó todo. Toma a Selin del brazo y lo lleva a Serkan. Selin le confiesa todo a Serkan y le desea felicidad y se va. Los miembros de la empresa también reciben la noticia y se regocijan con esta buena noticia. Eda y Serkan también van a la tienda de tatuajes y se hacen tatuajes para celebrar este hermoso evento. En ese momento, el médico del hospital recibió los resultados de las pruebas y no vio una buena imagen en absoluto. Serkan y Eda regresan a la empresa después de hacerse los tatuajes. Los miembros de la empresa estaban muy contentos con su regreso. Sin embargo, cuando Engin dice festejar y celebrar nuevamente, todos reaccionan primero, pero luego también comienzan a planificar. Mientras tanto, Serkan y Eda se alejan inmediatamente de ahí. Se preparan para salir juntos por la noche. Serkan ha preparado una agradable sorpresa para Eda. Después de tener momentos románticos bajo la lluvia, regresan a casa para pasar la noche juntos. Aidan, Aifer y Seifi han sido un muy buen equipo. Están juntos en cada oportunidad. La mente de Aidan siempre está en Kemal. Sin embargo, aunque finge sentirse incómodo con la atención persistente de Kemal, también le gusta. Eda y Serkan hacen sus planes de negocio cuando se despiertan por la mañana. Eda ha pasado a la empresa. Serkan recibe noticias del médico.
Y cuando Serkan va al médico, se entera de que tiene un tumor en el cerebro. No puede creerlo al principio, pero después de que el médico dice que está seguro de que las pruebas son así, se ve obligado a admitirlo. Mientras tanto, Eda planea envejecer con Serkan y comparte su alegría con Nelo. Serkan le pide al médico que no le cuente a nadie sobre estas cosas hasta que esté completamente seguro. Aidan y Aifer arreglan para quién se distribuirán las invitaciones que se distribuirán para los preparativos de la boda. Cuando Serkan regresa a la empresa, Eda le da la bienvenida. Serkan está muy deprimido y quiere hablar con Eda. Sin embargo, Eda no puede decirle nada cuando llega. Simplemente mira y escucha a Eda. Engin y PRL irán a la cita con el médico para examinar al bebé. Sin embargo, PRL dice que quiere ir solo al médico. Engin no entendía si realmente quería ir solo a probarlo él mismo. Serkan estaba muy entristecido por la noticia que recibió del médico. Piensa en sus momentos con Eda y quiere vivir cada momento al máximo. Compra una motocicleta a primera hora de la mañana y se va a Eda con ella. Junto con Eda, van a un hermoso lugar con una hermosa vista. Aunque Eda dice que tienen reuniones y que deben ir a la empresa, Serkan afirma que no irán. Eda está confundida. Le pregunta a Serkan por qué actuó así. Serkan dice que tienen que disfrutar el momento y que hay cosas más importantes en la vida que el trabajo. Y hacen una lista de lo que quieren hacer antes de morir. Y eligen uno de ellos. Lo que les atrae es cambiar la vida de alguien. Y Serkan elige a Erdem para esto. De hecho, quiere que Erdem entre en la reunión que mantendrá Serkan con Kemal Bey. Erdem está construyendo una torre con vidrios en ese momento. Aunque Eda está muy sorprendido, dice que Serkan Erdem puede lograr este trabajo. Y luego fue Serkan quien eligió de la lista de cosas por hacer. La elección de Serkan de la lista es para resolver un asesinato. Eda insiste en que no pueden hacer esto, pero Serkan ya ha comenzado a buscar asesinatos mirando las noticias en internet. Eda finalmente acepta y se pone manos a la obra. Los miembros de la empresa están enojados y sorprendidos de que el proyecto con el señor Kemal haya sido entregado a Erdem. Sin embargo, Ferit también se reunió con Serkan y se enteró de que hablaba muy en serio sobre esto. Erdem se puso de muy buen humor y empezó a dar órdenes a todo el mundo. Serkan y Eda se pusieron sus disfraces y comenzaron el negocio de resolución de asesinatos. Y para el evento que resolverán, acuden a la casa del fallecido y se encuentran con su esposa. En la empresa, Erdem comenzó a reunirse con Kemal Bey. Y la actitud de Erdem enfurece a todos. Erdem habla de todo lo que es irrelevante para el trabajo. Aunque Kemal Bey no pudo obtener lo que esperaba de Erdem, prefirió estar con Erdem en lugar de hablar con Serkan. Serkan y Eda quieren saber qué sucedió del cónyuge del fallecido diciendo que provenían de la compañía de seguros. El nombre del fallecido es Nevzat. Y su esposa no hablaba de manera muy confiable. Hay un abogado con su esposa, y Eda y Serkan creen que los dos están relacionados entre sí. Y quieren irse y ponerse en camino hacia donde está el barco. Aprenden la ubicación del bote del hombre que ven afuera y van ahí. Quieren hablar con el capitán y averiguar qué pasó. Aunque Eda sospecha del capitán, Serkan sospecha más de los abogados. Y le pide a Ferit que investigue a este abogado. Kemal llega cuando Aidan habla con Aifer. Kemal es un viejo amigo del fallecido en el incidente investigado por Eda y Serkan. Por eso quiere ir a la esposa de Nevzat con sus condolencias. Como no quiere ir solo, se ofrece a ir a Aidan juntos. Mientras Aidan y Kemal vienen a darle el pésame, Serkan y Eda también llegan y se sorprenden de lo que deben hacer. Sin embargo, tanto Aidan como Eda dicen que se conocen por negocios para no ser atrapados, y pasan la situación. Canan, esposa de Nevzat Bey, quien es el fallecido, no sospecha nada y pide el dinero que aún quedará del seguro de vida. Eda tiene mucho miedo a los acontecimientos. Sin embargo, Serkan dice que lo protegerá y que no debe preocuparse. Por otro lado, Ferit y Melo intentan obtener información sobre el abogado de la esposa del abogado Egemen Bey. Y según la información que han obtenido, le transmiten a Serkan que irá a Londres. Serkan y Eda también se enteraron de que Canan iba a Londres. También buscan este cuaderno, ya que se enteran de que Nevzat Bey lleva un cuaderno. Y deciden entrar en la casa de Nevzat Bey. Por otro lado, Aidan y Amiros de la empresa sienten curiosidad por Eda y Serkan. Partieron hacia la casa de Nevzat Bey. Eda y Serkan entraron a la casa en secreto. Y comenzaron a buscar en el cuaderno. En ese secreto, Eda encuentra un arma y la llama para mostrársela a Serkan. Sin embargo, cuando miran de nuevo, no hay ningún arma, y aunque Eda sospecha que alguien se la ha llevado, Serkan no le cree. En ese momento, Canan llega a casa.
Todos en la compañía vienen a esta casa cuando van a la puerta sin encontrar el libro. Aidan y los que están con él vienen inmediatamente después de ellos. Ha sido un completo caos. Todo el equipo se ha reunido en casa. En ese momento, se revela que Kanan estaba con su conductor. Cuando Erden toma fotografías de su situación juntos, todo se arruina y todos quedan atrapados. Kanan y el conductor reúnen a todos dentro y cuando el conductor dice que matará a alguien, aparece Nevzat Bey. Nevzat Bey dice que no está muerto, de hecho, aparecerá después de recibir el dinero del seguro. Sin embargo, cuando Eda y Serkan aparecen y dicen que él arruinó todo y dijo que les dispararía, todos se alarmaron. No te olvides de dar me gusta a nuestro video. Aquellos que te aman, juegan la serie Door y nunca quieren hacer una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.